Se cree que hace mucho tiempo existió una historia de amor imposible por los relatos de un enano por sus mágicas palabras. Y dice algo así. Un enano llegó a un lejano reino. En su carruaje solo llevaba un libro enorme, con las tapas de piel y los cantos dorados. La leyenda dice que aquel libro contenía los cuentos más mágicos que se habían escrito. El enano llegó a la plaza del pueblo y se puso a leer aquellas maravillosas historias. De pronto, congregó a su alrededor a grandes y pequeños que le escucharon embelesados por sus palabras. Cada tarde, después de labrar, de dar de comer a los animales y de dejar lista la cena, acudían a escuchar al enano para deleitarse. Historia tras historia, cada una distinta a la anterior, la expectación crecía. La noticia de este éxito en la plaza del pueblo llegó a oídos de la propia princesa. Enseguida mandó que le presentasen a aquel pequeño fenómeno de las letras y las palabras. La princesa estaba algo triste y deprimida y necesitaba recobrar la ilusión. Ya nada le parecía igual, ni su colección de vestidos o joyas, ni los bailarines, ni nada de lo que había en el palacio. Hasta que el enano entró por la puerta de su castillo cargado con el pesado libro a cuestas. Y los rumores eran ciertos. En cuanto se presentó y comenzó a leerle algunos pasajes, la princesa quedó hipnotizada por sus relatos fantásticos. El intercambio de bienestar fue mutuo. La princesa ofreció los mejores servicios y galas para retener al enano mágico. Mientras aquel le leía un nuevo cuento, las doncellas peinaban los largos cabellos de la joven. Luego, el enano seguía con sus asombrosas historias, acompañando a la princesa en la comida, en sus largos paseos por los jardines y durante el resto del día, hasta que se quedaba dormida. El enano se sabía las historias de memoria, no se notaba que leía el libro. La princesa se obsesionó con sus historias, con los relatos que le contaba cada día, y no le dejaba parar, ni siquiera cuando el enano se ponía enfermo y le pedía algo de descanso. Desgraciadamente, un día el anciano enano falleció. La princesa no paraba de llorar porque ya no podría escuchar de su boca las siempre nuevas y sorprendentes historias que sacaba de su libro. El mundo de fantasía se había esfumado tras su ausencia, pero seguía conservando aquel enorme libro que traía el enano. Un día, mandó llamar al relojero del pueblo. Era uno de los pocos que sabía leer bien. Tan solo tendría que seguir leyendo las historias mágicas que contenía el libro. El primer día, el relojero llegó al palacio bastante nervioso. Inquieto por cumplir con las altas expectativas de la princesa. Se situó frente a un atril con el libro del enano delante abierto. El relojero carraspeó para aclarar su voz y dio comienzo a la lectura. Pronunció el título del libro en alto. Manual técnico de los engranajes del reloj de la torre. Las historias que nos cuentan y las que hemos leído siempre nos acompañan. Son como palabras mágicas que no podemos olvidar. Narraciones que podemos contárselas a otras personas adaptándolas a nuestra manera, al igual que hizo el enano con la princesa. El pequeño no necesitaba leerle ningún libro, simplemente adaptaba las historias que conocía de antes y daba rienda suelta a su imaginación. En realidad, el enano simplemente llevaba un manual técnico consigo. Moraleja. Cada uno de nosotros tiene la facultad de transformar las historias que le han contado o hemos leído. Esa es la verdadera magia, tal y como hizo el enano. La magia de usar nuestra imaginación para dar voz a los libros.